Gracias al equipo de adoración. Estamos en una serie que se llama El Gran Capítulo de la Biblia, Romanos 8. Estaremos hablando de Romanos 8 en las próximas semanas. En la Biblia azul enfrente de ustedes estamos en la página 944 de Romanos 8. Cuando yo estaba en la universidad, tomé una clase de historia y también leyes de negocios. Y a mí me gusta mejor la clase de historias porque me gustan las historias. Y no es difícil recordar historias y eventos que han pasado. Pero leyes de negocio son casos, son leyes. Pasa un caso, pasa un evento y llegamos a una conclusión. Y aquí Pablo está presentando un caso eterno que tiene consecuencias eternas. Entonces hay que prestar atención. Entonces les amonesto a que pongan atención aquí a este caso que presenta Pablo. Pongámonos de pie mientras leemos Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden tomar asiento y tomar unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. El 1 de enero del 1863, primero de enero 1863, el presidente Abraham Lincoln leyó estas palabras que recordamos de la proclamación de emancipación. Que el día 1 de enero del año de nuestro Señor 1863, todas las personas mantenidas como esclavas dentro de cualquier estado serán libres para siempre. 250 años después de que el primer esclavo desembarcara en las costas estadounidenses, finalmente fueron liberados. Si ustedes conocen las tradiciones de las iglesias afroamericanas, el 31 de diciembre ellos celebran y cantan hasta la medianoche del 1 de enero, y esto se conoce como un servicio de vigilia. La proclamación de emancipación fue sin duda una buena noticia.
Si eras esclavo de alguien, entonces querías regresar para atrás y decir, hey, esta persona reclamó que yo era libre, que soy libre, pero quieres tener una seguridad de esta proclamación. Entonces, ¿qué aseguraría, qué respaldaría su libertad? Entonces Lincoln proporciona la respuesta. Ahora, por lo tanto, yo, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, en virtud del poder que tengo como comandante en jefe del ejército y la Armada de los Estados Unidos, ordenan y declaran que todas las personas mantenidas como esclavos dentro de dichos estados designados será libre. El poder ejecutivo, incluyendo el ejército y la armada, reconocerán y mantendrán la libertad de dichas personas. El comandante y jefe del ejército y la armada aseguran mi libertad. Entonces, él puede decir, el esclavo puede decir entonces que el comandante y jefe de toda la armada me ha dado la autoridad de ser liberado. Y nosotros tenemos, entonces Lincoln reconoce que toda la proclamación necesitaba un respaldo para esta proclamación de emancipación. Necesitaba un poder. Entonces Romanos 8 es una especie de proclamación de emancipación. Dice, Jesús dice, aquí no hay ninguna condenación, pero si usted es como yo, necesita un respaldo, no solamente una reclamación. Pablo entonces nos da una respuesta, una manera de asegurarnos que esta proclamación tiene respaldo en Cristo. Entonces, la semana pasada hablamos solamente de la proclamación. ¿Recuerdan el argumento que Pablo estaba haciendo en Romanos? Que todos somos pecados, todos somos esclavos al pecado. No es suficiente que porque seas una buena persona o porque sea tu abuela. Entonces él dice en Romanos 3 que toda boca tiene que ser cerrada y toda persona entonces tiene que proclamar que es culpable y que ninguno nos podemos salvar a nosotros mismos. Muchas personas no pueden hacer esto. Muchas personas tal vez pueden decir, soy culpable, pero muchas personas ponen el pero y tratan de salirse de la condenación, escapar de la condenación. Por alguna otra cosa tratan de salirse, de escaparse de la condenación. Pero Pablo aquí nos está tratando de decir que no me puedo salvar solo. Pero aquí Dios nos da una coma, porque todos nos encontramos cortos de la justificación de Dios, pero por su gracia, como un regalo a través del pago hecho por Jesucristo, somos liberados. Y somos como que nunca hayamos pecado.
y podemos estar presentados como perfectos y como nunca hayamos pecado. Y entonces ahora pues no hay ninguna condenación. Esto fue lo que hablamos la semana pasada. Quiero hacer pausa entonces ahora y poner atención a esto. ¿Por qué es esta frase, no hay condenación, tan dulce para usted? ¿Qué sería tu respuesta? ¿Porque puedo evitar la ira de Dios? Porque cuando muero voy a tener vida eterna y cuerpo nuevo. Va a haber una herencia para mí. Voy a tener reconexión con mi familia, amigos. Eso es correcto y es bueno. Pero ¿sería esto lo que sería la respuesta de no tener ninguna condenación? Aunque estas son cosas ciertas, cada una de estas son consecuencias secundarias. Pero la mejor respuesta es Dios, porque tenemos a Dios. Él vino porque Él quiere que seamos reconectados con Él. Este es el premio y todo lo demás es secundario, es como el gravy encima del pan. Lo primordial es Dios. Es fácil venir a la iglesia y esperar las cosas que vienen y no adorar a Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresa y dice, prefiero ser esclavo a mi padre. Entonces regresa arrepentido y hay celebración. Pero el hijo mayor dice, no está contento y no entra a la fiesta. Y el padre dice, no puede creer que no quiere entrar a la fiesta. Y le dice a su hijo mayor, ¿por qué no entras a la fiesta? Y el hijo mayor le responde, siempre he estado aquí contigo y nunca has hecho fiesta para mí. Y la respuesta desgastada del padre es, pero tú siempre has estado conmigo. Y el hijo dice, esto no es lo que yo estaba buscando. ¿Ves lo que la parábola expone? Has estado aquí en la iglesia, pero no estás buscando de Dios, estás buscando las promesas de Dios. Entonces la historia termina con el hijo menor adentro de la fiesta y el hijo mayor fuera de la fiesta. Entonces, ¿por qué ninguna condenación es más dulce? Porque el mejor regalo que tenemos es Dios. Jesús es lo mayor y lo primordial. Entonces volvamos a la fundación para la no condenación. Pablo grita sin condenación y luego en los siguientes 2 versículos te muestra el fundamento para la no condenación. Él presenta aquí el caso. ¿Por qué debemos de recibir la no condenación como el mejor regalo? ¿Por qué? Encierra en círculo la palabra para. Pablo nos está señalando hacia el fundamento, porque la ley del Espíritu de vida os ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte.
Pablo usa el término ley aquí para significar poder o autoridad. Miremos atrás al Romanos 7:21. Pablo habla de sí mismo diciendo que ve una ley que trabaja en él, que tiene autoridad sobre él. Cuando quiero hacer el bien, el mal se apodera de mí. Se siente como un poder, como una autoridad. Quiero hacer bien, pero siempre estoy arrastrado por lo que es mal. Es como una ley. Los miembros de mi cuerpo están en guerra unos con el otro. Es la ley del pecado. ¿Quién me liberará de esta ley del pecado? Es una fuerza tremenda en la vida de Pablo y parece que no puede salir de esto. Pero Jesucristo es la respuesta a esta ley. La cual nos da poder. Y esta ley, nueva ley de Jesús, esta autoridad les da un mando de no traspasar. Es un mando, es una autoridad que le da. Hay una ley que dice no puedes pasar, no puedes traspasar este borde. El pecado a veces hace demandas sobre nosotros. Tienes que tener esto. Tienes que mantenerte en este lugar de pecado. De otra manera que la ley trabaja es como la ley de gravedad. Es una fuerza que hace que los obstáculos obedezcan. Es muy poderosa. Y Pablo dice, libérame porque no puedo hacerlo en mi propia carne. Es como la nave del espacio de Shoro. Cuánta gravedad toma, cuánta fuerza y poder toma para salir del espacio. Algunas personas dicen, piensa, se toma 2,000 toneladas de fuerza para salir del universo. 2 millones libras, toneladas de esfuerzo para salir de el jalar del poder gravitacional. Va a tener que tomar algo mucho más grande que el poder del pecado que está en ti. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo para salir del pecado. Y este no es solamente una fuerza, sino es una persona que vive en ti, que te dice, ve por este camino. Matt hizo un buen trabajo en junio hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo es mucho más poderosa que la ley del pecado.
y te puedes salir de este poder gravitacional del pecado. Y el Espíritu Santo ha hecho varias cosas para liberarnos del poder del pecado. Y Él ha enviado a su propio Hijo en la carne y lo condenó en la cruz en pecado para poder vencer la ley del pecado. Jesucristo vino en carne, murió en la carne, fue clavado en carne en manera humana y tomó nuestro lugar. Él vivió una vida perfecta y pudo vencer la muerte y el pecado. Para vencer el pecado. Y esto es lo que nos hace a nosotros justificado. Cuando ustedes vienen y toman comunión, ¿qué es lo que están tomando? Pan y vino, pero ¿qué es lo que representa? El cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos diciendo que nuestra carne no lo puede hacer. Necesito entonces la carne de otra persona. Jesucristo lo hizo por nosotros. Él vivió en pecado y murió en pecado. Vivió en la carne y murió en la carne, porque no lo pude hacer yo y necesito la carne y el trabajo de otro. Y ahora el Espíritu Santo provee el poder para nosotros vencer el pecado. Capítulo 8, versículo 13. Porque si vivimos por el pecado, seguro moriremos, pero si vivimos por el Espíritu, seguro vamos a vivir. En la justificación, Jesucristo hizo el trabajo, pero en la santificación, el Espíritu Santo hace el trabajo. Entonces, nosotros decimos, no voy a hacer esto más, no voy a caminar de esta manera más. Necesitamos el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Trato de ahogar el Adán viejo a través del bautismo. Espero que cuando estoy bautizado, que ese viejo Adán haya muerto en el tanque de agua. Pero resulta, dice Luther, que este hombre viejo puede nadar en esa agua. Y está nadando atrás de usted. Y tenemos que devolvernos atrás con la espada del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu hacerle batalla. Para liberarnos del pecado, no para nuestra salvación. Nuestra salvación es segura. La segunda posición, mirando al Dios ha hecho. Dice aquí Pablo que Dios ha hecho.
nuestra fundación nunca está en lo que nosotros hemos hecho. Él dice, lo que Dios ha hecho, envió a su propio Hijo en semejanza de carne. Este intercambio del que Pablo habló en el capítulo 1, que pasó en la cruz, que Dios envió a su Hijo propio en semejanza de carne de pecado por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces cambiamos la verdad acerca de Dios por una mentira. Algunos cambian la adoración del Creador por la creación. Entonces entró una persona aquí al mundo sin pecado y se hizo pecado para justificarte a ti. Al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hecho justicia de Dios. Entonces Él viene y quita nuestra condenación. Entonces, tenemos aquí un cuadro de cómo esto pasa. Recuerden el día de atonamiento, de expiación. En el día de expiación, alguien tiene que morir por los pecados, pero Dios dice que no tiene que ser tú. El sumo sacerdote dice, alguien tiene que cubrir tus pecados, pero no tiene que ser tú. Unos meses atrás, durante el sermón, había un niño atrás aquí sentado, y cuando hablé del chivo, el niño dice, ¿un chivo? ¿Y qué hicieron con este chivo? Simbólicamente se llevaron este chivo afuera. ¿Y qué se llama este chivo? El chivo del escape. Entonces este chivo tiene que pagar el precio del pecado. ¿Y quién es este chivo? Este chivo expiatorio. Esta es la fundación. Jesús es nuestro chivo expiatorio. Ve cómo esto no tiene que ver contigo. Tú no tienes que pagar el pecado. En el versículo 4, el tercer pie en nuestra fundación es que Pablo está diciendo que se cumple en nosotros el justo requisito de la ley, debido a que no andamos según la carne, sino según al Espíritu. Que se ha cumplido en nosotros el justo requisito de la ley para que seamos justificados. ¿O será que todavía andamos como esclavos? ¿Andamos según la ley para ser justificados? Entonces, ¿cuántos de nosotros seríamos justificados? Ninguno. No podemos ser justificados según la ley. Pero tenemos la justificación de Jesús. Y nuestro comportamiento comienza a cambiar.
por la justificación de Jesucristo. Esta semana visité al hospital a alguien que está cerca de las puertas de la muerte. Y cuando voy, yo digo, soy el pastor de la iglesia. Todos en el hospital tienen todas las noticias, pero nadie tiene otra noticia diferente. Tal vez el pastor de la iglesia tiene otra noticia. Y yo tengo otra noticia. Tengo la fundación. Tengo a Jesucristo. Si esta semana, si es la próxima semana, si es en 5 años. Puedo entrar por esta puerta. Usted sabe que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y les doy la aseguranza. Y le digo, porque lo he visto. Y ella cierra sus ojos y dice, yo necesitaba esto tanto. Esta es la salvación de ninguna condenación. No hay ninguna condenación porque hay un poder nuevo. Y el viejo Adán no tiene que seguir nadando. Y es algo que Dios ha hecho para nosotros. Y ya que Dios ha hecho esto, debemos de ver algo nuevo. Debemos de ver alguna aseguranza y le podemos hablar del Evangelio. Se puede sentir un poquito como el hijo mayor. Sé la información, pero no estoy andando de acuerdo a los preceptos. En el 1863, todos los dueños de esclavos sabían de la proclamación de emancipación. Todos sabían que habían perdido la guerra civil. Sin embargo, la mayoría de los dueños seguían tratando a los esclavos como esclavos. Se tomaron como por lo menos 100 años más. Satanás quiere que sigas viviendo como un esclavo, no como un hijo o hija de Dios. ¿Eres cristiano? Él quiere seguir recordándote algunas de las cosas que has hecho. ¿Y es esto lo que Pablo está hablando? No. Pablo te está diciendo que él no va a entrar por las cosas que él ha hecho, él va a entrar por las cosas que Jesús hizo por nosotros. No es acerca de mí, no tiene que ver conmigo, es lo que Dios hizo, Satanás. Usted puede salir de aquí hoy sabiendo que si mañana yo le visito en el hospital, usted tiene una gran fundación de que Dios está haciendo una obra grande, ya ha hecho una obra grande de salvación. Es fácil distraernos cuando estamos presentando este caso.
pero estamos agradecidos de estas palabras que salen de Pablo y que esas palabras nos ayuden a seguir hacia adelante, y esas personas que no te conocen, que reconozcan que en ti hay salvación y justificación, y que nos afecte a todos cuando salgamos de aquí en nuestro comportamiento. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie para cantar nuestro último canto.